Marina Acosta. ¿Cómo estás, Marina? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Muy bien. Marina Acosta es directora de analogías, que es una... Explíquemelo, porque La analogía es usted sabe que yo soy bastante corto. Bueno, la analogía No es corto de altura, la sino corto semejanza... Pensamiento. de pensamiento. Una analogía es la semejanza que existe entre cosas que son distintas. Es una analogía. Pero ella es directora de la consultora Analogías, que es una consultora de las ¿y más una consultora qué es? prestigiosa que hay en el mercado. O sea que tiene un consultorio médico, por Sí, ejemplo. tiene un consultorio médico. Ah. ¿Cómo le va, doctora? ¿Sabe qué me arde? Ahí está. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, en estos tiempos electorales, las consultoras que en realidad miden, censan, palpan, metafóricamente, la realidad ¿Y qué es una metáfora? de la sociedad en sus distintas expresiones, gustos, tendencias y demás, pero en las épocas electorales hay como una suerte de búsqueda incesante para que nos revelen el futuro, con la mayor de las certezas, si esto fuera posible, ¿no? Y están en el centro de la mirada de todo. ¿Qué dice el consultor y demás? Las elecciones, ¿qué va a pasar? ¿No? Como si tuviera la consultora en su potestad la facultad de ver el futuro. Sin embargo, se han producido en las últimas elecciones sorpresas, imprevistos, lo que la gente llama, a mi juicio, equivocadamente errores y demás, que desembocan en mi pregunta inicial. ¿Por qué da la sensación, por lo menos a mí, por qué es progresivamente cada vez más difícil saber cuál es la real intención o pensamiento de las personas a través de los métodos que las consultoras utilizan? Si es que esto está ocurriendo. Bueno, yo ahí haría algunas precisiones a lo que vos estuviste diciendo, ¿no? Porque la finalidad de las consultoras de opinión pública en contextos electorales, digamos, no tiene que ver con predecir el futuro, ¿no? Es decir, ese es un error en el que caen algunos que piensan que las encuestas sirven para adivinar lo que va a pasar, ¿no? Es decir, no tienen esa función predictiva, ¿no? Las encuestas sirven para evaluar estados de opinión en determinados momentos, digamos, son fotos que se le sacan a la opinión pública para conocer sus percepciones respecto de políticas públicas en contextos electorales sobre la intención de voto, pero no sirven para adivinar lo que va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso para decir, las encuestadoras no erran en sus resultados, ¿no? Lo que ocurre muchas veces en contextos electorales es que aparecen todo lo que tenga que ver con cómo cada uno de nosotros elige al candidato o define su voto, digamos, se rige por leyes y por fenómenos, digamos, mucho más complejos de estoy expuesto a los medios de comunicación, entonces si escucho todo el tiempo que tal candidato es bueno, voy y voto a ese candidato, ¿no? Eso es como muy conductista. En estos momentos en Argentina estamos atravesando una crisis de representación política, ¿no? Un poco para contestar la segunda parte de tu reflexión. Estamos atravesando un contexto de representación política. ¿Qué quiere decir esto? Que los ciudadanos se sienten muy alejados de su dirigencia política, ¿no? Eso de alguna forma hizo que muchos ciudadanos directamente no participaran del comicio, y otros que en el tema de las encuestas directamente no participan de las encuestas, ¿no? Entonces hay un grupo de ciudadanos al que no podemos llegar. Eso explica de alguna forma por qué Milei, digamos, apareció como el candidato más votado, el espacio más votado, y eso ninguna de las encuestadoras pudo verlo, ¿no? Explicamos eso porque hubo un contingente de ciudadanos que no aparecía en la opinión de las encuestas, simplemente porque son ciudadanos, si querés, más antisistema, ¿no? que prefieren, digamos, no participar. ¿Este fenómeno se da pura y exclusivamente en una encuesta que se refiere al electorado? ¿O cuando vos haces una encuesta, qué necesidad de un bien o un servicio sería más, por lo menos, más tendiente a la realidad de lo que se va a producir después? Ejemplo, ¿qué necesitamos en Mercedes? ¿Carpintero, electricista o gasista? Si vos haces ese tipo de encuesta
así tan sencilla, ¿te da un resultado más real? Sí, con algunas preguntas hay más aproximaciones, ¿no? No sé, si preguntas cuál es la percepción que tiene la gente sobre la negociación con el FMI, los porcentajes van a estar como estoy a favor, estoy de acuerdo, es negativo, es positivo, ¿no? Disculpas, estaba lejos Me pareció. del micrófono. Pero en contextos electorales, insisto, y en este contexto donde hay un gran problema, los grandes partidos en Argentina tienen un gran problema de representación. Hoy llamados espacios, ya la laxitud de esa relación puede tener en el modo de denominarlo un síntoma. Antes eran partidos políticos, ahora son espacios, que es algo más etéreo, más... Y la dinámica del cambio puede ser también influyente en ese sentido. O sea que yo te digo hoy, lo voto a y mañana o pasado digo, no, mañana lo voto a B, o lo voto a C. Esa dinámica en el sentido de, qué sé yo, hace un tiempo atrás vos te comunicabas a través de la operadora, hoy ya te comunicás. Y si no contestás el mail en el momento, por ahí perdiste la venta o perdiste el contacto con el cliente. Esa dinámica puede ser que haya cambiado también en el sentido de que la persona que ahora te diga A, mañana te dice B. Sí, definitivamente hay. Dentro del electorado vos tenés los electorados que son más cautivos, ¿no? Es decir, que están más definidos por su identidad política. Entonces vos sabés que el peronista siempre va a votar al peronismo, que el radical siempre va a votar al radical. En estos momentos también Argentina está caracterizada, el sistema electoral argentino está caracterizado por lo que se dice las coaliciones, ¿no? Son gobiernos de coaliciones, tanto los que tuvimos, bueno, con Macri, con ¿no? El Frente de Todos. Pero también tenés dentro de ese electorado los denominados ciudadanos blandos o electorados blandos, que son son los más pragmáticos y que van buscando aquellos espacios que, bueno, puedan dar solución a las demandas. Lo que tenemos ahora es que las dos grandes coaliciones, las coaliciones predominantes, Juntos, Frente de Todos, tienen un problema de representación porque en los resultados de las PASO lo que vimos es que las dos grandes coaliciones perdieron muchos votos, más el peronismo, que es Juntos por el Cambio, y que esos votos se fueron para el espacio de la ultraderecha representada por Milei. Una pregunta. Hablaste recién de las bicoaliciones. En un momento yo te escuché antes decir que no se había roto esa bicoalición, digamos, esa bicoalición. ¿Vos creés que con lo de Milei, dos preguntas te voy a hacer, si con este triunfo de Milei hubo una ruptura? Y si además, que también me pareció muy interesante, que como lo planteaste, que en las PASO el electorado es un poco lúdica, su comportamiento es lúdico. Me parece muy interesante ese concepto para que entendamos lo que pasó ahora y lo que puede pasar después. Sí, definitivamente. Ya desde las elecciones de 2001, las legislativas, habíamos visto que la polarización que había sido tan característica, ¿no es cierto?, en las últimas dos elecciones, 2015, 2019, las dos grandes coaliciones pasando el 80% de los votos, es decir, la polarización era muy evidente. En 2021 esa polarización empezó a quebrarse porque el espacio de la ultraderecha, digamos, empezó a competir en términos de votos con esas dos coaliciones, y definitivamente ahora en las PASO lo que encontramos es la ruptura de la polarización, y ahora nos estamos adentrando a un escenario que es bastante desconocido, porque lo que estamos viendo es la fragmentación electoral entre estas tres fuerzas, ¿no? En dos coaliciones y el espacio de la ultraderecha. En las PASO sí, lo que sucede es que un poco los ciudadanos ya empezamos a entender cómo funciona el sistema de votación. Y claro, en las PASO por ahí, bueno, para usar una metáfora explicarle de a Rando juego, que es una metáfora. Es algo que es, pero no es. Perdón, listo. si me va a explicar ella, déjela a ella que me lo explique. Sí, le estoy pidiendo. Sí, bueno, pero es suficientemente capaz como para explicármelo. Yo lo que no voy a ser capaz para entenderla, pero bueno. Entonces no lo explique, seguí con la metáfora. No, decía que no sé a dónde iba, pero... Por lo de lo lúdico, ¿ves que el comportamiento lúdico del electorado. No, usted la hizo perder, porque usted le dijo que me explicara lo de la metáfora. Decía que lo podemos asimilar a la metáfora del juego, ¿no? Es como que las PASO son los partidos amistosos, si querés, claro, ¿no? Donde no se juega demasiado, y sí, en las generales aparecen, digamos, el partido
voto definitivo, el bueno, y entonces allí aparece lo que se conoce como el voto estratégico o el voto útil, donde los ciudadanos nos volvemos muchos más racionales y una vez que ya tenemos ese panorama pintado como el que dieron las PASO, bueno, ahora decir quién tiene más posibilidades, entonces, bueno, con mi voto voy a ayudar o no a ese espacio, ¿no? Claramente eso se dio en las últimas elecciones y todo indicaría que ese voto estratégico va a aparecer en las generales también. Cuando hablamos del voto lúdico, ¿es los que juegan el ludo? Sí, Sí. el Ludomatic. Justamente lo lúdico viene el ludo, tiene que ver con... Ludomatic, juego automático. Es una metáfora. Qué interesante. Pero a mí me pareció muy interesante ese concepto que diste porque creo que tiene que ver con lo que dijo recién Rando, esto de que después me doy voto otra cosa. Se que dio en cuenta de lo que dijo Rando. Claro, porque tiene que ver con eso, Sí. me pareció. Siempre y también de la me vereda parece... de enfrente, No ¿vio? te ilusiones. Pero siempre de la vereda de enfrente. No te ilusiones. No, pero es muy interesante ese planteo, sobre todo para pensar de manera diferente lo que va a venir en las elecciones definitivas. Cuando encaran una encuesta, sea de uno o de otro tipo, se manejan a través del teléfono, se manejan a través... ahí está el encuestador, sigue estando un encuestador de calle que te frena en la calle y te dice, disculpame, ¿te puedo hacer una pregunta? O sea, ¿cuál sería tu criterio o tu experiencia la que te puede llegar a dar mejor resultado o más, o que te pinte el panorama mejor una que otra? O sea, por teléfono te pueden decir una cosa y personalmente otra. Sí, definitivamente. Hay distintos métodos para ir registrando las respuestas a las preguntas. Las encuestas presenciales ya casi que no se hacen, tienen una desventaja fundamental, que es que son muy costosas para hacer, pero son las más fidedignas porque ahí el encuestado te contesta de verdad, ¿no? En general ahora las encuestas se realizan con lo que se llama el formato IBR, por sus siglas en inglés, pero quiere decir que hay un locutor que te llama por teléfono, una máquina, un locutor que va haciéndote las preguntas y vos con el teclado vas respondiendo, ¿no? Esas preguntas se hacen tanto a teléfonos fijos como a teléfonos móviles, pero también existen encuestas, nosotros no las estamos haciendo tanto, pero también hay encuestas que se hacen por internet, por las redes sociales, ¿no? Por Facebook sobre todo. Hay ahí como unos links para que vos puedas participar. Esas no las estamos haciendo nosotros. Trabajamos con el formato de las encuestas telefónicas. Sí. ¿La consultora trabaja solo a demanda de clientes interesados en conocer algún aspecto de la realidad o tiene una iniciativa propia surgida de la curiosidad, que después puede transformarse en un dato valioso y vendible? Bueno, tenemos clientes privados, digamos, y clientes de espacios políticos, claramente. Nosotros todos los meses presentamos nuestra encuesta nacional, donde evaluamos, donde preguntamos sobre distintas políticas públicas, ¿no? Preguntamos por la imagen del presidente, por la imagen de algunos ministros. Bueno, vamos haciendo preguntas relacionadas más con la coyuntura y eso lo hacemos públicos. Después algunos clientes nos piden algunas cosas en particular y eso ya no se hace público, ¿no? Pero nosotros creemos que, bueno, las encuestas sirven para muchas cosas, ¿no? Pero yo diría que tienen como dos funciones fundamentales. Por un lado, evaluar la recepción de ciertas políticas públicas, ¿no? En la ciudadanía, y por otro lado también sirven para detectar demandas ciudadanas, ¿no? Eso está bueno porque el sistema político, los tomadores de decisión, digo, con nuestros estudios, con los estudios de otras consultoras, pueden saber cuál es el termómetro de la ciudadanía y muchas veces pueden, ¿no?, captar esas demandas y tomar decisiones sobre esas demandas. A ver, me da este último párrafo tuyo me da la sensación de que es una excesiva delegación en la consultora la potestad de tomar el pulso a la sociedad. Me da la sensación de que esta historia de que cada uno de nosotros se mueve en sus ámbitos de lo que se llama ahora los sesgos confirmatorios y demás, empezamos a necesitar un tercero que se acerque de un modo más o menos neutral en cuanto al prejuicio literal respecto al ciudadano, ¿no? Porque
esa visión, ese entender, ese tener la calle, ese saber lo que la gente quiere, lo estoy simplificando en beneficio del debate, ¿no? Digo, era algo que se le reconocía a los grandes líderes, ¿no? Pues, fulano sabe lo que, para no hacer nombre, fulano sabe lo que fulano interpretó bien el sentir popular, había un nefasto Alfonsín con el preámbulo, Menem con tal cosa, Perón en su momento, ¿no? Había un nefasto dirigente que en su momento se acomodaba el jopo de esta forma porque le dijeron que eso daba, bueno, claro, daba otra imagen, ¿no? Pero digo, me da esa sensación que han reemplazado a la intuición del líder. No, o sea, yo no creo que son otros instrumentos con los que cuenta la política o los dirigentes políticos para saber o para conocer el pulso de la ciudadanía. Las encuestas tienen un papel fundamental en una democracia, ¿no? Pero yo creo que la política se sigue haciendo en la calle. Creo que es tan importante es lo que vos decías, ¿no? El contacto de los líderes con su ciudadanía, digamos. Me parece que eso no creo que se haya reemplazado. Creo que, bueno, que sí, que las encuestas sirven para esto, ¿no? Otro instrumento para conocer a la ciudadanía. En relación con eso, creo que porque vos dijiste hoy más, al principio hablaste de la crisis de representación, que creo que es evidente que hay una crisis de representación, pero también creo que eso trae, no sé qué pensaba, pero creo que trae líderes más duros, o sea, como la demanda de líderes más duros en cuanto a que lo que me digan se pueda definir en pocas palabras y me dé más certeza, que eso es lo que vos decís. Muchas veces nosotros lo que buscamos en las encuestadoras es cierta certeza, porque en la posmodernidad nada es certero, no sabemos quién va a ganar, pero creo que esto de que haya una crisis de representación hace que aparezcan, no sé, digo, por ejemplo, entre Bullrich y Larreta, que el discurso más duro lo tenía Bullrich, ganó Bullrich en la apuesta. Digo que están como la sociedad espera eso, como eso que vos decís, más certeza, más claridad. Sí, claro. ¿Eso se ve en los líderes? Sí, definitivamente. Está buenísimo lo que decís porque nosotros en las encuestadoras trabajamos con dos métodos, los cuantitativos, que son las encuestas, y los cualitativos, que vienen más de lo que ustedes deben haber escuchado, que son los focus groups, ¿no? Esos grupos focales nos dan otro tipo de información, digamos, ¿no? Los fríos números que te dan las encuestas, y en los focus groups ya desde hace tiempo aparecía la necesidad de que hubiera líderes fuertes, ¿no? El liderazgo en la dirigencia política, en el contexto de la crisis, te diría, no ya política, porque la gente muchas veces, digamos, nosotros somos el segmento hiperinformado de la opinión pública, pero la gente en realidad no piensa en estos términos, ¿no? La gente es mucho más pragmática, y la gente lo que quiere en el último momento, desde hace mucho tiempo, lo que viene demandando es que el gobierno particularmente solucione el problema económico, pero, ¿no? Pero ¿cuándo no fue así? Porque, a ver, vamos a la historia argentina. Arranquemos, no sé, para no ir tan lejos, Perón. ¡Tac! Era un líder. Bueno, digamos, Perón, Cristina, pero por eso son claro. unos líderes, no todos. Alfonsín, duro en cuanto a la sensación de solidez. Como que nos da más seguridad. Claro, esto con la democracia se come, se educa y listo. Lo que pasa es que el liderazgo en algún punto, por historia argentina, el liderazgo es eso. Sí, pero hay figuras diferentes. El fenómeno Perón fue sacar del ostracismo a quienes... Sí. A quienes estaban ahí abajo. Yo hablo del formato del líder. Le tenían el pie encima. Está bien. E inclusive cuántas leyes obreras que habían sido promulgadas mucho tiempo antes, Perón las puso en vigencia. Está bien, pero yo hablo del formato del líder, esto voy. Y otros líderes, una más cosa... de consenso, querés, Ilía, bueno, sí es que fue líder, tal vez fue presidente y no líder, pero tal vez no llegó a líder justamente porque hay en el formato una ahí pasaba, no me quiero meter porque es una cuestión ya que quizá hablamos los días, pero vos justo el periodo 55-76 había una crisis de representación en ese momento también. Sí, bueno, por eso digo, fue un presidente y no líder. Ese periodo 55-76. Pero los que han sido líderes, no han sido Menem, ¿no? ¿El líderes? Yo capaz me refería a otra cosa. No, yo te entendí. Yo me refería a que vengan, pensando en el peronismo sería Cristina la que ocupa ese lugar, y en claro. Cambiemos sería Patricia Bullrich y no Larreta.
Digo, porque son como líderes que de mano más dura, digamos, en el discurso. Sí, por eso en el discurso. todos tenemos la historia más reciente, el conocimiento más reciente de lo que sucedió 2001-2002, donde hubo una clara crisis de representación política. Después hay un politólogo argentino muy interesante, Cristina a veces lo cita, que es Juan Carlos Torre, que escribió un artículo muy interesante que se llama Los huérfanos de la política de partidos, donde él analizó lo que pasó en el contexto de 2002-2003. Torres ¿no? es el mismo del libro de Sí, del Quinto Piso. Exacto. Es un artículo cortito, muy interesante, donde él dice, la ciudadanía se quedó huérfana de la dirigencia política, porque nadie podía resolver ese problema. Bueno, lo que encontramos más o menos parecido, digo, salvando todas las distancias, digo, no estoy siendo muy esquemática para que se entienda esto. Lo que sucedió en el último tiempo fue eso. La ciudadanía se encontró con una crisis socioeconómica terminal, aguda, grave, tremenda, que la padecemos todos, y vio que el sistema político no daba respuesta frente a eso. Hubo también una orfandad, por eso permitió la irrupción de la ultraderecha, que sintonizó muy bien desde el punto de vista emotivo, racional, con esa frustración de la ciudadanía con el sistema político. Tenemos que ir cerrando. 30 segundos. ¿Quién gana? Me lo pregunta todo el mundo. Todo lo que dijiste de gusto. Nosotros nos no interesa. importa nada. Random me dice, preguntale quién gana. ¿Qué ¿Quién importa gana? lo que Sí, tiene? Joder, cosa de liderazgo. Preguntale quién gana, me dice. Me encantaría saberlo. Lo único que te puedo decir para ser corta en la respuesta. ¿Quién entra al balotaje? Vamos a Respondele al revisar la individuo pregunta. que hizo la pregunta. Sí, ¿no? sí. Estamos observando en estos momentos, con los números que tenemos, un escenario de balotage entre la ultraderecha de Milei y el oficialismo con la fórmula Massa-Rossi. Eso es lo que estamos viendo ahora. Es un escenario muy dinámico, está todo muy abierto. Vamos a ver qué pasa en los ¿Pueden próximos días. avanzar en algún grado de hipótesis sobre el resultado de ese balotaje hoy? Todavía no estamos evaluando escenarios porque hay otras variables que hay que considerar. Por ejemplo, se va a incorporar un contingente de ciudadanos seguramente a las generales, es decir, el nivel de participación que fue muy bajo probablemente, no digo que va a aumentar mucho, pero seguramente tienen que aparecer 4 o 5 puntos más. Tenemos que ver cómo se van a comportar esos ciudadanos. No, entre esos y los votantes que queden afuera del balotaje, sus candidatos, está la definición. Tenemos que ver eso, ¿no? Y tenemos que ver varias otras cosas. Tenemos que ver, todavía un porcentaje, hay 10% de ciudadanos que nos dicen que no saben a quién van a votar. Hay un porcentaje del blanco que pudo haber estado muy enojado y pudo haber expresado ese voto bronca muy fuerte en las PASO, pero que ahora quiera jugar desde el punto de ¿Y se vista nota estratégico, la ¿no? resistencia de cierto grupo contra el candidato Massa, por ejemplo, en la encuesta? Bueno, estamos por todo lo que él dijo en su momento o el gran enfrentamiento que tuvieron. Massa tiene, en los estudios, en los focus groups, en los cualitativos sale esa crítica que le hacen O sea, los he escuchado, ciudadanos ¿cómo a le él. vamos a decir a los compañeros que lo voten si la semana pasada estaba diciendo... Sí, pero lo que estamos diciendo ahora es que aún así el espacio del oficialismo sigue estando competitivo, por lo tanto ahí lo que hay que evaluar son otras cosas, es cómo puede ser que un ministro de Economía con 120 puntos de inflación en este contexto siga siendo competitivo. Eso lo dejamos para otra discusión si quieren. Sí, varias cosas. La vamos a invitar Sí. nuevamente Sí, antes de las Más Totalmente. interesante, por ejemplo, Totalmente. saber Sería buenísimo. qué grado de aceptación tiene su figura Ninguna. en este programa. Ninguna. Ninguna. Yo soy de las... O sea que la gente escucha este programa No, porque lo estoy mío es yo. dictatorial. Es decir, y listo. ¿Me entendés? Se impone. Se Claro. impone usted. No, Sí. a mí no, a vos te impongo. Y sí, porque es la única No, forma. digo, varias cosas. Siempre que te referís a Milei hablas de ultraderecha. Sí. ¿Por qué el prefijo? Porque Milei representa, digamos, el tipo ideal de lo que sería la ultraderecha, la extrema derecha, digamos, está muy representado en él. Es un espacio con un discurso xenófobo, negacionista, bueno, tiene todos los condimentos de la ultraderecha. Bien. Bueno, ¿algo más? No, nada ¿Cerramos? más. Fue muy rica la entrevista. Marina, Sí. muchísimas gracias. Probablemente nos volvamos a ver antes del balotaje. Encantada. Porque nosotros acá hemos desarrollado una excepcional habilidad, que ya lo hemos
contaba la vez pasada, que es la de predecir el pasado, Sí, pero necesitamos ahora que alguien nos prediga el futuro. Entonces, seguramente antes del balotaje te vamos a volver vuelvo. te vamos a volver Ahí a vamos a consultar. tener datos más cercanos a lo sí, que sí, puede y pasar. mucha ansiedad, por otra parte. ¿Cuánto hay? 3 semanas, ¿no? Entre una elección o más. ¿En la que viene? No, entre la el elección 22 de del octubre y la otra es... En noviembre, el 14, ¿no? Entonces, sí, creo que es el 3 14 de noviembre. Sí, 3 semanitas. semanas. 3 semanas. Hay debates. Sí. Perdón, la última. ¿Puedo, Pedro? No, porque yo como futbolero, el 1 de octubre deberían jugar Boca y River por el torneo. Pero parecería que un organismo electoral, no sé qué, ha sugerido, porque no puede ordenarlo, a la organización del fútbol que el partido no se juegue ese día, porque ese día hay debate. Y se pretende que la población tenga la mirada En ese debate. concentrada en el debate. Yo no voy a abrir juicio de valor Yo sobre la como lo saqué, iniciativa. ¿no? Qué rápido que ¿Sí, estuve. te diste cuenta? Y eso que no di ninguna pista de lo que iba a preguntar. Estoy produciendo el Sí, futuro. sí, no, porque, digo, sin hacer juicio de valor sobre la iniciativa, la pregunta es, esos debates, las consultoras tienen medido, si acaso se puede, el grado de influencia que tienen en términos cuantitativos. ¿Qué porcentaje de la gente cambia, modifica o decide su voto a partir de ese tipo de debates? No tienen demasiada injerencia en la elección Son de los ratificatorios, votantes. ¿no? Exactamente. Los Yo votantes. pensaba que Rando, por ejemplo, bueno, y sigo pensando lo mismo. Exacto. No tienen demasiada O sea injerencia. que yo no puedo cambiar la figura para nada, por más que... No, siempre después de un, Sí, de lo un he debate aparece escuchado, esto lo he de, escuchado. ay, ganó tal, entonces bueno, si ganó Claro, ese O sea, yo no tengo- cambió para nada. Salvo un error no forzado. Aún así, digamos, la decisión del voto, digamos, se rige por otras leyes. Una más vez que la de- que te etiquetaron, fuiste. Sí, digamos. No tienen injerencia. No tienen demasiada injerencia. Bien. Ahora sí, te dejamos ir Gracias. mediodía. Gracias, Marina. Buenas tardes. Que estés bien.